Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un minutito, esperamos que se integren los que faltan y comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. En virtud del tiempo, comenzamos con la clase del día de hoy, retomando lo que dejamos la clase anterior, la semana pasada, en base al trabajo de los tiempos verbales, ¿ya? La clase anterior trabajamos con los tiempos verbales, hablamos de pasado, presente, futuro, hablamos de conjugar y quedamos en la parte de formar oraciones con tiempos verbales distintos, pero para eso vamos a recordar algunas cositas importantes de la clase anterior, ¿ya? Así que comenzamos recordando qué son los tiempos verbales, cómo son utilizados y vamos a recordar algunas cositas importantes de cómo se conjugan. Así que, espérame, eh, algo apreté mal. Creo que ahora sí deberían escuchar. Así que comenzamos, recordamos los tiempos verbales. El tiempo de los verbos. Las formas verbales expresan el tiempo en el que se produce la acción. Así, la forma verbal juega expresa una acción que ocurre ahora, en el presente. En cambio, la forma verbal jugó expresa una acción que ocurrió en el pasado. Y la forma verbal jugará expresa una acción que ocurrirá en el futuro. Por tanto, el tiempo de los verbos puede ser pasado, presente y futuro. ¿Cuáles son los tiempos verbales? Las diferentes formas de un verbo se agrupan en tiempos verbales. Los tiempos verbales son tres: el pasado, al que vamos a llamar pretérito, el presente y el futuro. Los tiempos pretéritos agrupan formas verbales referidas a acciones que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, Casillas paró el balón. En este caso, el tiempo verbal del verbo parar está en pretérito, paró. Los tiempos presentes agrupan formas verbales referidas a acciones que ocurren en el presente. El Madrid y el Barça juegan un partido. En este caso, el tiempo verbal del verbo jugar está en presente, juegan. Los tiempos futuros agrupan formas verbales referidas a acciones que ocurren en el futuro. Por ejemplo, Messi marcará un gol. El tiempo verbal del verbo marcar está en futuro, marcará. Recuerda, los tiempos verbales de un verbo son tres: pretérito, presente y futuro. Ya. eh, Como lo vimos, los tiempos verbales dependen 100% de cuándo realizo la acción correspondiente. Por lo tanto, este tiempo verbal va a indicar una acción dependiendo de la frase o la situación que yo quiera entregar.
Eh, la semana pasada hablamos de los tiempos verbales, cómo se componían, se me quedó pegado el audio, cómo se componían estos tiempos y cómo los conjugábamos dependiendo de la acción que quisiéramos realizar. Entonces, en estos tiempos verbales hay que considerar las siguientes cosas que son muy importantes. Lo primero, estos tiempos verbales indican estas acciones, estados, procesos, sentimientos, entre otras cosas, ¿ya? Y en estos tiempos verbales tenemos que entender que se componen de distintas formas las palabras que vamos a conjugar, donde nosotros tomamos el origen de la palabra como raíz. Por ejemplo, recién estaba en el video hablando del jugó. El jugar es el verbo y yo puedo llevarlo al pasado con el jugó, puedo llevarlo al presente o puedo llevarlo al futuro, siempre tomando la raíz de la palabra que es el jugar. Ya, por ejemplo, aquí siempre se toma en cuenta qué es lo que yo quiero expresar dentro de la oración correspondiente, ¿ya? Segunda cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es los tiempos verbales, que lo acabamos de repasar, tomando en cuenta que el pasado le llamamos pretérito, porque hay distintas conjugaciones del pasado, como lo vimos en la clase anterior. En este caso, cuando llevamos acciones al presente, es aquella acción que llevamos al momento en el que estamos hablando. Cuando, por ejemplo, expresamos que Juan conversa con Pablo, es una acción que está realizando ahora, está conversando ahora. Cuando hablamos del futuro, estamos hablando de una acción que se va a realizar en un momento determinado, pensando en lo que va a ocurrir en un tiempo más. En este caso, el futuro puede indicar eh, como una probabilidad de acción, es algo que yo estoy esperando. En el caso de los pretéritos, tenemos tres pretéritos. Estamos hablando del pasado. En este caso, tenemos esta acción que finaliza antes del momento que se habla, es decir, es pasado. Y tenemos un pretérito perfecto simple que indica la acción realizada y concluida en el pasado. Por ejemplo, yo gané el torneo, yo participé en el torneo, yo jugué el torneo, ¿ya? Esa acción se finalizó ya, fue concluida. Tenemos un ejemplo de un pretérito imperfecto donde yo estoy hablando del pasado, pero nos da la idea de que no se terminó, no se concluyó, sino que queda como medio inconcluso ahí. Yo entrenaba fútbol, yo jugaba el torneo, pero ¿por qué lo dejé de jugar? Puede ser la pregunta ahí. Entonces hay una situación que tiene que ver directamente con esta idea inconclusa. Acá tenemos otro ejemplo de del pretérito compuesto, donde requiere que esta acción es un en tiempo cercano, fue pasado pero cercano. Esta persona ha venido, esta persona ha participado, esta persona ha jugado. Y tenemos el último pretérito, que en este caso la acción anterior la toma respecto a una situación anterior a esta que dijimos recién que es más cercana, ¿cierto? Como pensando en un pasado, añorando ese pasado. Como, esta persona había venido, esta persona sí había jugado el torneo, esta persona había ya hablado antes, había pasado algo, ¿ya? Entonces, en este caso, dentro de lo que son los tiempos verbales, si se dan cuenta, lo más complejo para determinar muchas veces son los pretéritos, siempre tomando en cuenta lo que nosotros queremos entregar respecto a la acción. ¿Ya? Entonces, la clase anterior quedamos en la última parte de la guía que nos pedía dos formas distintas del pasado, que formáramos oraciones cuyos verbos refieran a personas distintas y cuya acción se realiza en tiempos distintos. Así que vamos a empezar con eso la clase, tomando en cuenta lo que vimos de la clase anterior, y de ahí nos vamos a enfocar en lo que nos toca el día de hoy, que tiene que ver, seguimos trabajando los tiempos verbales, pero vamos a hablar de las raíces, las terminaciones, cómo se componen estas palabras
y cómo voy formando frases con distintas palabras, tomando en cuenta las raíces y cómo conjugo cada uno de los verbos, ¿ya? Les voy a mandar en el chat la guía del día de hoy para los que no la tengan, la del lenguaje del 11. Eh, ya, ahí se la mandé al chat para los que no la pudieron adquirir. Está en este momento en el chat. Ya. Entonces, tomamos en cuenta lo que dejamos inconcluso la clase de ayer. Y que no era eso, es la otra. Ya. Bueno, la clase de la semana pasada, no de ayer. Ven, ya estoy pensando en un pasado. En este caso, dejamos esta tablita donde estábamos conjugando distintos verbos en distintas personas y tomábamos en cuenta la palabra del gasté, gastó, etcétera, tomando los distintos, bueno, estos tres pretéritos que hablamos de ejemplo, donde tenía un pretérito más definido, una conclusión, tenemos un pretérito un poquito inconcluso y tenemos un futuro, ¿ya? Tomando en cuenta que todos estaban en distintas personas. Entonces, basado en ese ejemplo, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos estas dos oraciones que dice, pensé que te habías ido, pensaba en ti cuando llegaste. En este caso, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia de los tiempos verbales que indican ahí? ¿Qué piensan ustedes que tiene de diferente estas dos frases? Del pensé que te habías ido o pensaba en ti cuando llegaste. La palabra la tienen ustedes. Ah, ya no hay problema, Valerie. Si no me escuchas, si salga y vuelvo a entrar. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos frases? ¿Qué identifican ustedes ahí? Profe, que no sé si estoy equivocada. Pensé es como presente y pensaba de futuro, ¿no? No. ¿Ya? O ¿Alguien sea, más? pensé. Vamos a tomar en cuenta todas las referencias, así que vamos a ir viendo cada una. Ok. ¿Alguien más? Tomemos en cuenta las dos frases. Pensé que te habías ido. Pensaba en ti cuando llegaste. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los dos son los tiempos pasados. Pensé es pasado y pensaba igual es pasado. ¿Ya? ¿Pero Pens- cuál es la diferencia de esas dos? ¿Escuchó? ¿Alguien habló por ahí? Pensaba no es presente como que yo estoy pensando, ¿Ya? depende cómo Y tome la frase. Porque yo estoy hablando con, por Exactamente. ejemplo, yo puedo decir, pensaba que ya nos habíamos conectado en el presente, por ejemplo. Hay que ver a cómo se refiere la frase. Pensaba si es en el pasado. ¿Ya? ¿Alguien más? Pensé también es pasado, ¿Ya? ¿Pero qué porque pensó diferencia? antes. Exacto, pero ¿qué diferencia tiene la palabra del pensé y del pensaba? Mm, Pensaba es cuando llegó, o sea, después de pensé. Pensó antes y estaba pensando en el momento. O sea, es Uno es presente. pretérito simple ¿Ya? y el otro es como mm, pretérito compuesto, ¿puede ser? Sí, puede ser. Y fíjense que las dos van a ser pasado. Sí, pero son Exactamente, diferentes pretéritos, porque uno es cuando ya fue reciente, y el otro es que fue como pasado, pero no tan lejano. exactamente. La gran diferencia que tienen estas dos frases es exactamente eso, es el pretérito.
Cuando yo digo pensé que te había sido, simplemente doy como un pretérito perfecto simple. Estoy hablando de que esa acción terminó, ya lo pensé, se acabó. Sí. Listo, pensé, listo. En cambio, el pensaba es un pretérito más imperfecto. Pensaba es como añorando, es como diciendo, uy, pucha, yo pensaba que todavía estabas aquí. Yo pensaba que en ti cuando llegaste es como decir, chuta, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir a carretear y justo llegaste, yo pensaba en ti. Entonces, ahí tenemos la gran diferencia. La gran diferencia es que son pretéritos distintos. Y fíjense que están en la misma persona conjugado. Yo pensé que te había sido o yo pensaba en ti cuando llegaste. La diferencia es exactamente lo que acaban de decir, que si bien los dos son pasados, los dos son pretéritos, al final la diferencia está como en el tiempo. Un pasado más lejano que el otro. Uno que es más añoranza, el otro ya está terminado, está concluido. Es como cuando terminamos una relación y decimos, ah, pensé que ya te había sido, pensé que ya esto se acabó. Y el otro dice, no, es que yo pensaba que no, que a lo mejor podía seguir y todo. Entonces, tenemos esa situación donde un pretérito es más cercano y el otro es más lejano en cuanto a tiempo. Vamos Profe, a formar, dígame. el imperfecto, profe, el imperfecto entonces es como más como dudoso, como una duda. Exactamente, es esa como añorar, como extrañar, pero más cercano en el tiempo. El, Bien, el- el simple, el perfecto simple, es esa acción que ya finalizó. Ya terminé, listo, pensé, listo, se acabó. Pero el pensaba ya es más cercano, es más, es como lo digo, es como más, eh, sí, pucha, sí, pero no estoy tan decidido. Me acuerdo, es como cuando a los niños les preguntan las notas y él te dice, no, me saqué un 7. Oh, me saqué un 7, terminó, finalizó. Y después, oye, pero no te sacaste. Ay, que pensaba que era un 7. Y ya cambiamos ahí como esa añoranza, ese pretérito, ¿ya? Vamos a formar 5 oraciones. En este caso, lo vamos a formar con personas distintas y vamos a realizar la acción con distintos tiempos, ¿ya? Vamos a tomar una acción específica. Vamos a tomar el verbo jugar. Lo vamos a tomar con ese mismo, ya que el video de introducción lo tomamos con el verbo jugar, vamos a seguir con el verbo jugar. Ahora, empecemos con el yo. ¿Quién me da una frase con el verbo jugar en esa persona para conjugar? Yo jugaba a la pelota. Yo jugaba la pelota. Bien, listo. Tenemos nuestra primera frase. Yo pensaba ir a jugar, ¿no? Ya, yo pensaba en ir a jugar a la pelota. Ya, ahí tenemos dos pretéritos. Yo jugué con la pelota, puede ser. Ya, tiremos una en futuro. Ya ahí tenemos dos pretéritos. Ahí tenemos un perfecto, un imperfecto. Tiremos un futuro. Ellos, ellas, Ya, eh, ellas, ellos, ya, ¿qué ellas van a van a hacer? jugar, ellas van a jugar Bueno, dominó Van a jugar. Seguimos con la pelota. o O pelota, dominó, ya. sí, van a Ya, jugar pelota. dominó. No, Sí, pelota, sigamos con la pelota. sigamos con la pelota. Sí, Ellas van a jugar a la pelota. Ya, ujú. ahí tenemos una tercera. Una en presente. yo voy a jugar a la pelota. Yo voy a jugar a la pelota. ¿Estamos en presente en esa frase o No, no? no, no, estamos con futuro. Voy a jugar a la pelota. Exactamente. No,
Ahí, porque yo voy seguimos en futuro. futuro. Sí, voy a Yo jugar a la fui a pelota. jugar a la pelota. ¿Cómo, No es cómo el la pasado. cómo la ponemos en presente esta? Yo jugaré a la Yo pelota. estoy jugando a la Estoy pelota. jugando a la pelota. Estoy Ya me jugando a la gustó. pelota. Mm, Ya yo estoy mm. jugando a la pelota, sí, me gustó. Nosotros vamos a jugar a la pelota. O nosotros vamos a la cancha. Ya, yo estoy jugando a la pelota. A ver. Sí. O yo juego a la pelota, el clásico. Tiremos otro tiempo verbal. Ya tenemos yo. Tiremos un él. Él fue a jugar a la pelota. Él fue a jugar a la pelota. Él está en la cancha. Ya, sí. Vale, vamos a poner esa. No, pero nos falta. Tenemos el eje jugar. Él está. Él está en la cancha Jugando. jugando la pelota. Mm, mm. Ahí la completamos y le ponemos, seguimos con el jugar. Fíjense que respecto a una acción específica, que en este caso la tomamos nosotros como el jugar a la pelota, esta persona, estos tiempos los fuimos acomodando respecto a lo que nosotros queremos entregar. Si se dan cuenta, las situaciones se van conjugando de manera distinta respecto a lo que yo quiero interpretar en mi frase o en mi acción. ¿Ya? Vuelvo a insistir, lo más difícil son los pretéritos. Por lo general en una prueba nunca les preguntan así como específico el pretérito perfecto, pero sí tenemos que entender la diferencia entre uno y otro. El primero, el más clásico, es ese que terminó la acción, que ya la acabé, en cambio el otro es esa como dudosa, esa como que quedó ahí entre medio, como que sí me acuerdo, pero no. Entonces, tenemos esa situación ahí, ¿ya? Miremos estas frasecitas que hay acá. Tomando en cuenta lo que hemos conversado hasta el momento, dice que observemos cómo están escritas las oraciones siguientes. Dice, no me voy, no quiero irme. Cálmese que me aflige a mí también, ¿se acuerdan? Mi hijo el doctor. Yo lo quiero, lo respeto. Pensamos de distinto modo. ¿Qué le hemos de hacer? Y abajito dice, ¿qué diferencia hay entre no quiero irme y qué le hemos de hacer? Estamos hablando de los tiempos verbales. ¿Qué diferencia hay entre la frase no quiero irme y qué le hemos de hacer? No quiero irme es presente y qué le vamos a hacer es futuro. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? Ya, estamos todos de acuerdo entonces. Ya, seguimos jugando con las palabras. Entonces le vamos a agregar una parte más a la fabricación de nuestras frases que tiene que ver con la siguiente parte. En el caso de las palabras, en este caso estamos trabajando principalmente con verbos y ya vimos que los verbos expresan un estado o una acción. También comprobamos que cambian según las personas gramaticales. Ya vimos que un yo, un tú, un él, un ellos, ellas, va cambiando también la acción de nuestro verbo. Pero el cambio no es igual en todos los verbos. Por ejemplo, me gustó mucho conversar contigo el otro día. Ayer te estuvo llamando por teléfono. En este caso, se trata del mismo tiempo, pretérito indefinido, pero el cambio es distinto. Es que gustar es un verbo regular y estar es un verbo irregular. Y acá tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un verbo regular y un verbo irregular. ¿Qué creen ustedes que diferencia un verbo regular de un verbo irregular? ¿Qué creen ustedes que hace esta diferencia? ¿Cuál sería la gran diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Por ejemplo, ahora las cinco frases las hicimos con un verbo regular.
Profe, la verdad, yo no entiendo bien. ¿Ya? Fíjense que esto tiene que ver con una palabrita específica que se llama raíz. Cuando hablamos de raíz, por ejemplo, en un árbol, nosotros estamos hablando de esta firmeza o origen del árbol, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la raíz, lo que estamos hablando es de esta parte que soporta al árbol, esto que fue creando nuestro arbolito y fue saliendo hacia arriba, ¿cierto? En las palabras, nosotros también trabajamos con raíz. Por ejemplo, yo le acabo de decir que hicimos eh, las oraciones anteriores, la hicimos con un verbo regular. Por ejemplo, ¿qué otro? Jugar, jugando, jugué, jugó, etcétera. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Que mantienen la misma raíz. Es decir, está ligado directamente a una parte importante de la palabra original que es jugar, ¿ya? Entonces desde ahí yo cambio los tiempos verbales. En cambio, los irregulares tienen cambios drásticos en su lectura respecto a los tiempos verbales. Por ejemplo, estuvo corresponde a un tiempo verbal del verbo estar. Y este cambio de los verbos irregulares sufren alteraciones de su raíz. Por ejemplo, vamos a ver un verbo irregular clásico. Eh, por ejemplo, podemos tomar en cuenta el ir. Tomemos en cuenta el verbo ir. Lo vamos a conjugar de las distintas formas, ¿ya? Supongamos que nuestro verbo base va a ser ir. Por ejemplo, si yo quiero decir yo voy a ir, ¿ya? Voy a ir, no sé, voy a ir al estadio. A ir al estadio. Y ahora quiero conjugar este mismo verbo en pasado. ¿Cómo sería el verbo ir en pasado? Si yo Uy, digo yo yo voy a ir al estadio, fui. fui. Y fíjense que la raíz cambió. Exacto. La acción es Ya la no, misma, pero cambia la palabra. exactamente, cambia drásticamente la raíz, ya no mantiene la raíz, ya no mantiene las letras de origen. ¿Por qué? Porque el tiempo verbal permite esto. Por ejemplo, si digo yo, tú, él, si vamos con él, ¿cómo utilizamos el verbo ir cuando decimos él? Él va a ir a la Él va cancha. a ir, ¿ya? Va a ir a Él la fue a cancha. la cancha. Ya, y Él, si lo llevamos al pretérito, sería él él fue fue a la cancha. a la cancha. Y de nuevo, cambia la raíz. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un verbo regular, que siempre va a mantener su raíz como el verbo jugar, y un verbo irregular como el verbo ir, donde cambia absolutamente la raíz. Obviamente el sentido de las frases no va a cambiar, pero cambia la raíz de origen. Otro verbo irregular que es clásico, 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 puede ser, por ejemplo, la mayoría de los que terminan con, eh, sí, el dormir puede ser el ser. Por ejemplo, la frase clásica, yo soy estudiante, Mm. estoy en el ser. Y si lo quiero decir en pasado, ¿cómo sería? Yo fui estudiante. Yo fui estudiante y ya cambiamos la raíz nuevamente. Entonces, esa es la gran diferencia entre estos verbos regulares e irregulares, que tienen que ver con la raíz de la palabra, con esta formación de origen de la palabra. ¿Ya? Aquí tenemos unos clásicos verbos regulares y unos verbos irregulares. ¿Ya? Aquí tenemos exactamente la definición que le acabo de decir, que cuando son irregulares cambian en la raíz, cambian en la terminación. Por ejemplo, aquí tenemos yo
agrado. Y la raíz terminación, pienso. Ahí tenemos tú agradas, él agrada, nosotros agradamos, vosotros agradáis, ustedes agradan. Y si se dan cuenta, estoy manteniendo mi raíz, ¿ya? Estoy manteniendo mi raíz. Pero cuando son irregulares, van a cambiar la raíz o van a cambiar drásticamente las terminaciones, ¿ya? Veamos si quedó claro. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Nos están dando los verbos acá, ¿ya? Y nos piden que escribamos la frase, completemos la frase con el verbo correspondiente. Y dice la madre. Vamos a conjugar el verbo pensar en presente. ¿Cómo iría ahí? Piensa. Piensa. La madre piensa, bien. Piensa que cuando su hijo, vamos a conjugar el crecer, Crezca. Crezca. cuando su hijo crezca, ya, cuando su hijo crezca, se me quedó pegado al computador, no quiere aparecer la palabra crecer, o sea, crezca. Cuando su hijo crezca, ahí apareció, ya. Entenderá muchas razones que ahora no. Puede. Estamos en Puede. No puede, puede. ya, seguimos en presente, Uno no entiende, puede ser. no puede, claro, Mm, comprender. Si se dan cuenta, mm. nos dieron los tiempos verbales, nos dieron los verbos que tenemos que conjugar, ¿ya? Vamos con la segunda. Dice tú me y vamos a conjugar el avergonzar en presente. ¿Cómo Avergüenza. Avergüenza. sería? Avergüenza. Avergüenzas. Tú me avergüenzas. Estoy como, estoy como Mm. pegado, está como pegado a mi internet. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ahí, ahí aparece. Ahí me va a corregir los puntitos que van arriba. Ya, tú me avergüenzas con esa noticia. Parece que no, vamos a Eres. conjugar el ser, no Es eres. Miren cómo cambió del ser al drásticamente eres. del ser al eres, ¿ya? Dependiendo de la conjugación. Vamos con la tercera. Verbo caber en pretérito indefinido. Pensemos en pasado que no está como definido absolutamente. No me, Cabe. no me cabe en la casa el mueble que me, el verbo traer, Trajeron. que me trajeron, ya, Trajeron el otro día. trajeron el otro día. De nuevo, ahí sí, ya. Entonces, si se dan cuenta, tenemos diferencia respecto a la raíz, pero el que cambia absolutamente es el ser. El ser es un verbo ultra irregular. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ya. Mm. Entonces, vamos a ver si se entendió, porque ahora les toca a ustedes. Vamos a formar una oración con cada uno de los siguientes verbos. Tenemos irregulares porque cambian en las terminaciones algunos, ¿ya? Dependiendo de lo que estemos nombrando. El pretérito imperfecto, ahí van cambiando, un indefinido van cambiando. Entonces, lo vamos a tomar en cuenta respecto a lo que nos están pidiendo. Vamos a elegir unos tres nomás ya, porque si no, vamos a hacer miles de oraciones. Vamos a elegir el reír, vamos, el caber ya lo ocupamos, así que no vamos a ocupar el caber, no vamos a ocupar el jugar. Tururú. Sí, ya creo que con eso quedamos. Ya, con reír, vamos a pensar en pasado, un pretérito. Denme una frase en pasado con el verbo reír.
Me reí mucho con mi hermana el día de ayer. Ya. O tiene que ser más pasado. No, está bien. Celebrando el Día de la Madre. Ya. Ahí tenemos una. Ahora, una con el verbo pedir. Tuve que pedir prestada una valija. Ya. Tuve que pedir. En presente, sí. Ah, sí, pues, estamos en pasado. Sí. ¿En pasado o en presente? En Con pasado. pedir. Vamos en pasado. Todos con pasado. Tuve que pedir. Pero ahí el tuve es el que Es pasa a como pasado. presente, sí. Claro, el pedir lo están tomando como un presente. ¿Cómo podemos pedir en pasado? Él pidió una empanada. Ya. Y ahí le cambiamos la terminación. Y me dio hambre con esa frase. Vamos con el conocer. Alguna con el conocer. También en pasado. También en pasado. Juguemos con pasado todo. Yo conocí a Juan el día de ayer. Ya. Listo, ya conocimos a Juan. Vamos con seguir. ¿Alguna frase pasado con seguir? Yo seguí a mi esposo ayer. Yo seguía a mi esposo ayer, pero ¿por qué? Si se porta bien él, ¿por qué? Yo No, seguía a mi esposo ayer. Cuenta, fue. se escapó, se escapó. Se escapó. Con renovar. Ayer Yo renové, renovamos. No, que diga la compañera. ¿Ya? yo ¿Te escucho? renové mi closet. Yo renové mi closet, ya. Ya. Nos queda con lucir. Ayer Ayer, lucí un vestido rojo. Ayer lucí Vestido también, pues es lo mismo. un vestido. Le vamos a Ayer poner rojo. Rojo pasión, rojo pasión. Ya, ayer lucí un vestido rojo, ¿ya? Vamos con caer. ayer me caí de la cama. Ayer me caí de la cama. Ya. Nos queda nacer. Démoslo en tercera persona el nacer, ¿ya? No lo hagamos en primera persona. Hemos casi todo el yo. La Ayer semana pasada nació, nació mi nieto. Ya. Así. La semana pasada O sea, nació mi se, nieto. ya, O mi hijo, lo que sea. semana pasada nació mi nieto. Listo. Ya, ven, si se dan cuenta, son distintas frases con distintos pretéritos, pero tomando en cuenta siempre lo que queremos interpretar. Al final, chicos, cuando nosotros queremos realizar un texto o queremos eh, expresar alguna intención en el texto, todo depende de lo que yo quiera entregarle al lector, a la persona que va, al receptor, como se dice, que va a leer el texto, que va a interpretar mis sentimientos. Como lo vimos los primeros, en la primera clase, cuando leímos estos poemas antiguos de campo y todo,
eh, se notaba la intención de este escritor, donde él quería interpretar esta situación de campo de distintas formas, pero sin dejar de lado el campo en sí. Yo no al leerlo sabía que se trataba de una cultura más campestre, aunque no conociéramos la realidad de ese lugar, a través del texto no interpretaba cosas. Cuando nosotros escribimos tiempos verbales también queremos entregar situaciones. Queremos entregar emociones, queremos entregar acciones para que sean interpretados por las otras personas. ¿Ya? Vamos a seguir interpretando, pero ahora nos vamos a meter en un texto que tiene que ver con un tema que nosotros tomamos en cuenta la clase anterior, que tiene que ver con esta composición de las familias, donde también vamos a seguir identificando verbos y acciones, ¿ya? Esto tiene mucha relación con las composiciones de las familias, pero vamos a tomar en cuenta que este es un texto más informativo, ¿ya? Dejamos de lado el texto en cuanto a lo lírico, en cuanto a los poemas, en cuanto a las obras, etcétera, y nos vamos a meter un poquito más en la información. Vamos a extraer información de este texto. Dice así, algunos problemas de las familias en Chile. Eh, Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la realidad depende de ella. En el juego, ustedes conversaron sobre diversos temas. Algunos de ellos representan problemas importantes en las familias. Veamos. La violencia contra la mujer. La violencia física y psicológica contra las mujeres ejercida dentro del hogar sigue siendo un problema grave en nuestro país. Un estudio de 2022 reveló que las mujeres que en los últimos 12 meses han sido víctimas de algún tipo de violencia pasó de un 18,2% en 2012 a 23,3% en 2022. Las cifras de mujeres que reportan haber sufrido violencia intrafamiliar creció en un 11,4% en los últimos 10 años. La ley sobre violencia intrafamiliar rige desde 1994. Las penas que establece van desde la asistencia obligatoria, programa de terapia u orientación familiar hasta prisión. El maltrato infantil. En Chile hay un índice alto de maltrato infantil. Este maltrato puede ser físico o psicológico. Según una encuesta de la UNICEF de 2019, un 62,5% de los niños y niñas recibe algún método de violencia de disciplina. El representante de UNICEF, Paolo Mefalopoulos, sostuvo que los resultados de esta encuesta confirman que la violencia es un problema generalizado y culturalmente instalado en Chile. Esto puede estar mostrando que los adultos normalizan el trato violento hacia los niños o desconocen las alternativas de crianza. ¿Ya? Entonces, para finalizar nuestra clase de hoy, como armamos frases y nos dimos una vuelta grande con eso, vamos a interpretar ahora situaciones. Recuerden que el lenguaje, el fin último siempre es interpretar, ¿ya? Y vamos a ser un poquito polémicos con algunas cosas. Tomando en cuenta estos datos, ustedes, respecto a sus realidades, a sus pensamientos, a su carga emotiva, ¿qué acciones piensan que se pueden dar para superar estas situaciones de violencia en familia y comunidades? ¿Cómo creen ustedes que las podríamos abarcar? Les dejo la palabra. ¿Qué solución le damos o qué acciones le damos que sean importantes? Los escucho. Buscar apoyo, ¿Ya? ¿Qué tipo de apoyo? apoyo psicológico, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? O salud Acuérdense. mental, como se le dice ahora, pues, salud mental, ¿Ya? buscar el apoyo para el papá como para la mamá, o a la mamá como al papá, y a los hijos ¿Ya? también. Apoyo de salud mental. ¿Ya? ¿Qué más se le ocurre? Una acción que podamos realizar. Fíjense que estas, por ejemplo, estas acciones
del apoyo de salud mental y de leyes de protección a la niñez, etcétera, etcétera, se dan bastante. Ahora, ¿son efectivas? ¿Sí o no? Como Esa que no parte son, es no importante. No son del A muy veces, todo, efectivas. po. a veces nomás porque uno también tiene que tener autocontrol. Ya. Entonces, ¿qué acción más específica podemos hacer? Ya sabemos que están estos apoyos, aunque son, a ver, vuelvo a insistir, no vamos a generalizar porque sí existen, pero no digamos que todas las personas tienen la posibilidad. Existen en situaciones acotadas, pasan en situaciones específicas y muchas veces hay personas que la necesitan y no llegan a estos programas, no alcanzan a estar en estas cosas. ¿Qué otra acción podríamos hacer? Yo creo que como sociedad tendríamos que también involucrarnos más cuando, por ejemplo, vemos que en los vecinos la mujer es golpeada o también muchas veces el hombre es maltratado por la mujer. Como que involucrarse más porque uno como que mira siempre para otro lado y no se involucra mucho con eso. ¿Podría ser judicial también, profe? ¿Ya? Ya, acciones en situaciones contra la violencia, acciones judiciales. Pensemos en los niños, ya que estamos casi hablando solamente de adultos. Pensemos en los niños. Tenemos una familia muy descompuesta socialmente, la violencia entre los padres compleja, todo. ¿Qué hacemos con ese niño? Sacarlos de ahí, ¿Ya? yo creo ¿Pero qué que hacemos? ¿Qué hacemos es con ese irse niño en con sí? ellos, pues. Sacarlos de ahí y llevarlos, no sé, pues a para que los ayuden psicológicamente. Pregunta, yo les dije que siempre soy abogado del diablo en esto. Eh, Si ustedes hubiesen sido niños, ustedes, métanse en la misma situación. Son niños, sus familias viven violencia, etcétera. ¿Hubiesen preferido que los hubiesen sacado de su familia? ¿O Yo hubiesen pienso que esperado esta no. situación? Yo, Ya, profesor, yo por mi parte vi mucha violencia en mi familia ujú, y yo, niña, denuncié muchas veces a mi papá y muchas veces se lo llevaron detenido, ujú. pero ya adulta, no me hubiese gustado que me sacaran de ahí. Somos 5 hermanos y no me hubiese gustado. A mí A eso, tampoco me habría gustado. exactamente a eso me refiero. Yo, por ejemplo, también Lo que pasa dentro es de que la cuando uno situación. es niño sufre mucho. Exacto. Sí, sí, Igualmente sí. donde lo sacan generalmente también no la pasa nada bien. Ya, Entonces, a eso me porque la vamos refiero. a sacar de un núcleo familiar que aunque esté mal, pero si lo llevan a otros lugares van a estar peor, porque tampoco hay lugares donde a los chicos los traten bien, porque esa es la realidad. Y eso es la Ya. verdad. Yo Entonces, creo tomando en que, cuenta eso, ¿qué acciones profe, haríamos con estos niños? Dígame. bueno, la compañera que hablaba ahí, yo también quedé, bueno, solita y a los 10 años sin mamá, pero me hubiera gustado que un familiar se haya hecho cargo de nosotras. Ya. Entonces, yo me habría ido encantada con un familiar, por el hecho Sí. que mi mamá falleció, había violencia igual, alcohol, em, y nosotros, bueno, yo soy la menor de un montón de años que hay para atrás, somos 11, pero a mí me ha gustado que me hayan sacado, porque a lo mejor con una familia o un tío, una tía, a lo mejor puede que no haya tenido los mejores, pero a lo mejor habría tenido estudio y otras cosas. Claro, hubiese accedido a otras cosas. Y de ahí, ¿por qué quería meterme en esa polémica? Porque de ahí nos vamos a meter en lo que está abajito. Fíjense que la UNICEF establece dentro de sus textos eh, para el tema del combatir la violencia intrafamiliar o la violencia entre hacia los niños, habla de recursos alternativos de crianza. ¿Qué creen ustedes que se refiere la UNICEF cuando dice
recursos alternativos de crianza? Crianza respetuosa puede ser. Ya. O ¿Cómo? crianza de cuando dejan a un niño en una casa. Ya. Pero ¿cómo criamos a un niño de forma respetuosa Yo creo que cuando cuando dice hablamos de la recursos crianza respetuosa? alternativos de crianza y están hablando de violencia, es como que antes de llegar a la violencia con una criatura, ahí tenemos muchos métodos anteriores que casi nadie los aplica y directamente llegan a la violencia. Hay que hablarles, hay que escucharlos, hay que compartir tiempo con ellos, hay que interesarse con lo que le pasa a los chicos, aunque sea 10 minutos, pero para ellos es mucho. Ya. Fíjense que me gustó esa frase de la crianza respetuosa. Si ustedes me preguntan a mí, cuando se habla de crianza respetuosa, estamos hablando de entregar una crianza que permita desarrollarse de forma correcta a un niño. Eh, yo siempre doy este ejemplo, aunque a veces muy autorreferente. Yo viví en la comuna del Hospicio muchos años. Y bueno, Alto Hospicio es una comuna bien precaria del norte de Chile. Y en ese lugar siempre tienes estudiantes que son complejas sus vidas, pero muy complejas. Y resulta que a mí siempre me preguntan lo mismo. ¿Dónde conseguiste más cosas, dentro o fuera del aula? Resulta que en ese colegio yo conseguí más cosas fuera del aula. Porque yo hacía deporte, le hacía talleres deportivos a los chiquillos y modifiqué conducta de los niños a través de la crianza respetuosa, estableciendo límites, siendo Ujú. firme, pero siendo cariñoso, siendo respetuoso, teniendo objetivos, entregando valores, entregando oportunidades. Por ejemplo, algo que para ustedes puede ser increíble, Alto Hospicio de Iquique queda a ¿cuánto? ¿20 minutos en auto? Iquique es una playa gigantesca, todo. Y Sí, más o resulta menos. que yo tenía niños de Alto Hospicio que no conocían la playa. Imagínense eso, estar a 20 minutos de la playa y nunca haber bajado a la playa. Simplemente haberla visto a través del bus cuando llegabas a tu casa y listo. Entonces, darle la oportunidad, no sé, los llevé a jugar a un campeonato de handball playa, de que estuvieran en la playa, que se mojaran los piecitos. Fuimos a un campeonato Arica con los chiquillos, vinimos acá a Santiago con los chiquillos. Yo entregué oportunidades, pero así como yo entregué oportunidades, ellos tenían que responder en lo que yo les exigía, en sus estudios, en sus casas, modificar conducta. Estos chicos eran los primeros que llegaban al colegio, eran los últimos que se iban. Yo les decía, ya chiquillos, ¿saben qué? Vamos a trabajar haciendo aseo en el colegio, está muy feo, hay cositas que vamos a pintar, necesito ayuda. Eran los primeros que estaban. Pero esa crianza respetuosa, esa forma de entregar valor, el límite y todo, tiene que ver también con el objetivo que queremos lograr. Si nosotros queremos entregar una crianza respetuosa a nuestros hijos, a nuestra familia, tenemos que ser consistentes. No podemos llegar al momento de decir, oh, sí, vamos a hacer esto así, pero no. Después se me olvida. Es como cuando los castigamos. No, no vas a jugar con el celular. Y pasan 10 Usted lo minutos y ahora incentivaba sí. a hacer cosas y ellos se sentían valorados por usted, a lo mejor ellos no se sentían valorados por los papás. Exactamente, si por ahí va, a eso me refiero. Sí, Llegamos a tal extremo que una mamá llegó al colegio a decirme, profe, ¿lo puede retar? A mí no me hace caso, usted sí. claro. A ese extremo, o sea, a esas situaciones. Entonces, para mí, cuando ustedes hablan de crianza respetuosa, que la encontré una frase muy buena en relación a estos alternativos de crianza, me gusta mucho tomar en cuenta que a lo mejor no siempre nos van a criar nuestros padres, porque las situaciones de familia son muy divergentes y pueden pasar muchas cosas, pero sí buscar que la persona que nos críe nos entregue ese amor, ese cariño y esos límites. Yo siempre le digo a los papás, nosotros no somos amigos de los niños, nosotros somos padres. Podemos ser simpáticos, podemos ser pesados, lo que sea, pero los límites los ponemos nosotros. ¿Ya? Ujú. Entonces, basado en esto, aquí justamente es lo que me hablaron recién ustedes. Y que lo dijeron ustedes recién.
hablaban de la salud mental, de esta frase tan manoseada estos últimos... Uf, yo creo que después de la pandemia esta frase se disparó. Es una cuestión, pero increíble cómo hablamos de la salud mental desde ese momento que estuvimos encerrados sin comunicarnos con personas. Fue una cuestión, pero muy, muy drástica. Dice, autocuidado de la salud mental. En este caso, si usted ha experimentado alguna de estas u otras situaciones de violencia y siente preocupación e inquietud al respecto, puede buscar apoyo profesional. En la red local de salud pública existen los centros comunitarios de salud mental, en este caso los COSAM. Estos son establecimientos de atención ambulatoria dedicados al área de la salud mental y psiquiátrica, que apoyan, complementan a los consultorios de la comuna. El COSAM otorga atención a los usuarios residentes de la comuna, beneficiarios de FONASA o PRAIS, inscritos y derivados desde el CEFAM, consultorios o estaciones médicas de barrio, así como de hospitales, tribunales de familia y otras instancias con motivo de evaluaciones. Y estos están enfocados directamente en esta parte, en el cuidado de la salud mental, que es un temón, chiquillos, de verdad es un temón, porque la salud mental, nosotros los seres humanos funcionamos con muchos cambios químicos y cuando la salud mental está mal, pensamos que somos tan poderosos que la podemos controlar y la verdad que cuando los cambios químicos del cerebro son complejos, es difícil. Es difícil sin un profesional al lado que te esté aconsejando. Tomando en cuenta esto, vamos a hablar de estos tres servicios. Perdón, de estos dos servicios. Cuando ustedes les dicen CEFAM, ¿de qué les están hablando? ¿Conoce los CEFAM? Centro de Salud Familiar. Ya. Sí. ¿Y a qué se dedica principalmente el CEFAM? Que han habido hartas Ver, polémicas con los CEFAM en Ma- este último tiempo. ver los psicólogos, Ya, eh, enfermeras, eh, TENS, doctores. matrón, Dentista. ya, psicólogo, kinesiólogo. ya. Y fíjense que el CEFAM Es como es... ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Alguien me habló la por ahí? salud primaria, ¿cierto? O sea, todo lo que es salud Exactamente. primaria. Mm, Exactamente. Es nuestro primer escudo de atención. En sí. nuestra salud primaria. Por eso hay tanta polémica con los CEFAM. Porque la gente no sabe diferenciar, por ejemplo, de lo importante a lo no importante. Nosotros le damos mucha importancia a ciertas cosas, pero a veces nos vamos al Cefam a atendernos de ciertas cosas que no son tan relevantes y afectamos a la atención. Hay muchas cosas que dominamos y que no dominamos y lo llevamos allá y resulta que tenemos un Cefam colapsado de gente que a lo mejor no necesitaba esta atención primaria. Fíjense que este Mm, Cefam es en salud en general. En cambio, el mm, COSAM es encargado directamente de salud salud mental. mental. Esa es la gran diferencia entre estos dos lugares, ¿ya? Tomamos en cuenta esta relación solamente por el hecho de que hablamos de la violencia intrafamiliar y cuáles son eh, sus formas de ser atendidas. Tomando en cuenta en esto, vamos a tomar cosas de las palabras. ¿Qué palabras les parecieron difíciles, por ejemplo, acá en este texto que estoy mostrando? ¿Alguna que le haya costado entender? ¿Alguna que le haya costado identificar el sentido? Cuando usted hablaba de la raíz, me costó mucho entender. ¿Ya? ¿Qué más les costó entender? Vamos a poner ahí raíz. Aunque le vamos a poner ahí raíz. ¿A dónde estoy? Acá. ¿Ya? ¿Qué otras cosas le costaron como entender hoy día? Price. Nunca había escuchado esa palabra. FONASA o Price. Ah, sí. A ver, acá sale.
¿Dónde fue que lo vi? ¿Dónde fue que lo vi? Tururú. Eso me llamó no la había escuchado antes, profesor. ¿Dónde fue que la vi recién? Profe, Price no es lo que le Autoconsumo dan a los, ¿cómo se llama? A los detenientes cuando fueron exonerados. Eh, no específicamente. El price, en este caso, hace referencia a un programa, que es un programa de atención y reparación de salud, ¿ya? Está orientado más que nada de eh, referencia. al tema de los derechos humanos, ¿ya? Más allá de temas laborales así. Sí, es que también, claro, en el caso de estos casos más graves de accidentes laborales y todo, sí, sí, el Price actúa mucho por el hecho de que hay situaciones psicológicas a cargo hay cosas que afectan dentro del desarrollo de las personas, sí, 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 si me hablan directamente del ente, sí, tiene que haber intervenido un Price, pero está asociado directamente a esta atención de salud, pero orientado principalmente a violaciones de derechos humanos, a situaciones más complejas dentro de, por ejemplo, delitos, cosas por el estilo, ¿ya? El price, sí, 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 también es poco común, poco utilizado. Ya, Ujú. chicos, dejamos esta actividad que tenemos también, vamos a seguir hablando de la raíz y de las palabras primitivas, y con estas palabras vamos a iniciar la siguiente clase, ¿ya? Así que como siempre, les voy a dar unos 5 minutitos para que vayan a servirse un café, puedan ir a tomar agüita y regresamos con la siguiente clase. Así que nos vemos en 5 minutitos. Nos vemos.